Hay un patrón silencioso en tu mente que toma decisiones por ti antes de que tú puedas hacerlo. Como si el piloto automático estuviera programado y nadie te hubiese avisado. Desactiva las secuencias destructivas y reprograma tu código mental hoy mismo mirando este video. Vamos a descubrir cómo detectar el punto exacto donde intervenir en una estrategia mental para que tus preguntas dejen de ser aleatorias y se conviertan en herramientas de reprogramación real. Y una de las preguntas que responde esta serie de videos es: ¿y si el verdadero poder no está en lo que preguntas, sino por sobre todo cuándo y dónde lo preguntas? Esto es importante porque, utilizando una metáfora, si no sabes dónde está el nudo, ¿cómo vas a desatarlo? Una pregunta bien diseñada, pero mal ubicada, puede reforzar el mismo patrón que querías romper. La mayoría de las personas actúan como si la mente fuera una lista de creencias a reemplazar o una conversación a reencuadrar. Pero tu mente es una estrategia viva, es una secuencia activa, un programa. Y como todo programa tiene un código. Y ese código opera bajo lo que se llama modelo TOTE o modelo POPS. POPS viene de las siglas prueba, operación, prueba, salida. Y TOTE viene de las siglas testeo, operación, testeo, el segundo testeo en este caso, y luego exit, que vendría a ser la salida. El problema es que si no sabes en qué punto de la secuencia está atascada la persona o en qué punto de la secuencia estás atascado tú, no vas a ser tan eficaz el cambio. Y es posible que hasta sea perjudicial si no sabes dónde y cuándo hacer la pregunta. Con todo ese preámbulo, comencemos. Aprendamos primero la diferencia entre síntoma y estrategia. La tristeza, la obsesión con el ex, la procrastinación, el enojo, la frustración, todo eso es lo que un coachí te va a contar. Todo eso está en un nivel de lo que llamaríamos en programación neurolingüística la superficie. La persona cuando te cuenta lo que le sucede, te está dando el resultado final del display. Te está hablando de la lucecita roja que parpadea en el tablero. Te está mostrando el dolor, la consecuencia de una estrategia que ya corrió o que está corriendo y fallando miserablemente en su objetivo. O cumpliendo un objetivo oculto que no les gusta. ¿Sí? Y al hablarte de eso, lo que tienen es conciencia del resultado final de la estrategia. Conciencia del golpe, digamos. O sea, uy, me hizo un moretón acá. Acá sí me hizo un moretón, ¿sí? De eso sí tienen conciencia. Lo que no tienen conciencia es todo lo previo, todo lo que está detrás de bambalinas, todo lo que está detrás de escenas. Por eso que te cuentan no es la raíz. Es el síntoma visible de una estrategia que es invisible. ¿Sí? Lo interesante es sacar a la luz esa estrategia invisible que corre por debajo de la conciencia. Por eso, saber identificarla es clave. Ahora, en este video aprenderás cómo leer el momento exacto de la estrategia sin que te lo diga la otra persona. Así que comencemos con ejemplos prácticos. ¿Cómo se desactiva un patrón? Lo primero a tener en cuenta es saber a dónde intervenir. O sea, a dónde vas a utilizar la pregunta que vas a estar diciendo. A dónde la vas a dirigir. Vamos a darte el ejemplo paso a paso. El problema, según el modelo POPS o el modelo TOTE, puede estar en 4 lugares. En el testeo inicial, en la operación, en el testeo siguiente o segundo testeo o en la salida de la estrategia. ¿Cómo sabes que el problema está en el testeo inicial de la estrategia? Escuchando la estructura, no la historia que te cuentan, sino la estructura. ¿Sí? Siempre préstale atención a la estructura. No te quedes con el contenido solamente, sino con el contenido más la estructura. Ejemplo, basándome en el video anterior. Si mi amigo me hubiese dicho, me encuentro abriendo Instagram sin saber por qué, o si me hubiese dicho, de repente siento la urgencia de deslizar el feed antes de darme cuenta, sus palabras me hubiesen hecho ver de que el problema estaba en el testeo inicial. ¿Comprendes por qué? Porque se encuentra ingresando, se encuentra operando, se encuentra en este caso ingresando al Instagram sin saber el motivo. ¿Sí? Su estrategia se dispara sola. El testeo está, o sea, el inicio claramente de la estrategia está, pero él no sabe cuál es, ni sabe cómo lo hace. Lo único que sabe, o sea, donde ingresa la conciencia es en la operación,
cuando él ya se encuentra abriendo el Instagram. Ese es el fenómeno al cual le llamamos fenómeno del piloto automático verbalizado. Las frases que te hacen dar cuenta de esto son: me encuentro abriendo Instagram, me encuentro abriendo la heladera, me agarro un ataque de algo dulce, voy a la heladera y me encuentro a mí mismo comiendo algo dulce sin saber cómo. De repente ya tengo el teléfono en mano, ¿sí? Énfasis en la acción ya iniciada, de la cual no hay conciencia. No sé ni cómo he llegado aquí, ¿sí? Desconexión entre la intención y la acción. Es como si mis dedos tuvieran vida propia, ¿sí? Externalización de la acción. Estaba pensando en otra cosa y ¡zas! Así como ponerte de más que aquí estoy, ¿sí? Disociación cognitiva, etc. Todo eso lo que grita es trigger inconsciente. O sea, hay una activación, hay un disparador que inicia la estrategia y la persona solo se da cuenta cuando está operando. Repitiendo lo anterior para enfatizarlo, pero lo entenderás desde otro lugar ahora, su estrategia se dispara sola. El testeo está, pero él no sabe cuál es ni cómo lo hace, solo sabe que se encuentra abriendo Instagram. Bien, acabas de ver la punta del iceberg, has probado apenas una migaja, pero aquí viene la pregunta clave. Identificar el arranque del problema es vital, sí, pero es apenas rascar la superficie del verdadero poder. Es solo el 25% de la batalla. Porque ¿qué pasa cuando el problema no está en el inicio? ¿Qué sucede si la verdadera hemorragia de tu poder personal está en la operación? ¿Cómo diagnosticas, y más importante aún, cómo intervienes con filo de bisturí cuando alguien, o incluso tú mismo, está atrapado en la operación, en ese torbellino operacional, ¿sí? En esa vorágine compulsiva de la que parece imposible escapar? ¿O qué sucede cuando el verdadero fallo está en el segundo testeo? En esos criterios internos que están rotos, que hacen que nunca se sienta suficiente y siga repitiendo el patrón hasta el infinito. O peor aún, cuando la salida de la estrategia es defectuosa y lo único que logra es volver a empezar el ciclo de dolor una y otra vez. El mapa íntegro, las llaves maestras que abren cada puerta de ese laberinto mental te están esperando. ¿Dónde? Dentro de la zona blindada de miembros de PNL 2.0. En el video completo del que acabas de vislumbrar una migaja, ¿sí? Un pequeño fragmento, y es el primero de una trilogía estratégica demoledora que encontrarás al convertirte en miembro de PNL 2.0, te entrego en bandeja de plata lo siguiente. Accederás al código TOTE o POPS definitivo. Accederás al mapa maestro de las 4 etapas, al testeo, la operación, al testeo número 2 y la salida. La estructura oculta de 4 pasos que gobierna secretamente cada hábito, cada compulsión y cada bloqueo. Aprende esto y podrás reescribir tu código fuente a voluntad. Descubrirás también cómo realizar un diagnóstico lingüístico nivel oráculo. Identificarás al instante la fase exacta del TOTE donde reside el bloqueo. En el inicio, en la operación, en el testeo número 2 o en el exit, en la salida. Descifrando las palabras clave que delatan la estructura interna de cualquier persona. Y podrás estar utilizando este saber a tus propias estrategias. De esta forma dejarás de estar adivinando y empezarás a ver. Entenderás profundamente por qué las 7 preguntas que usé con mi amigo del video anterior fueron tan efectivas. Te doy una pista, apuntaban una fase muy específica del TOTE para colapsar su estrategia. Aprenderás también la criptografía revelada de las 7 preguntas que hacen implosionar bucles, loops, que nos mantienen enganchados, que nos mantienen estancados. Verás cómo desmenuzamos molécula a molécula por qué esa secuencia específica demolió el patrón de Instagram. Te mostraré cómo apuntamos a un talón de Aquiles estructural de su testeo interno número 2. Esto es oro puro y está censurado del video gratuito. Tomarás por asalto el piloto automático, dominarás las tácticas para exponer y desactivar esos gatillos fantasmas, esos activadores, esos disparadores que te lanzan automáticamente y sin tu consentimiento a la autodestrucción antes de que tu mente consciente pueda siquiera reaccionar. ¿Ya? Lo cual te permitirá recuperar el timón, el mando. Todo esto explicado con metáforas imborrables, como la metáfora del chef, del juez, del estudiante. Metáforas cotidianas que grabarán a fuego las 4 fases del TOTE en tu neurología
con analogías vívidas que te permitirán aplicar el modelo de forma ultra veloz y sobre todo práctica. Esto te permitirá sellar las fugas de tu voluntad, porque descubrirás cómo instalar cortafuegos mentales, criterios que jamás fallan para detener acciones compulsivas, y experimentarás la liberadora sensación de misión cumplida. De esa forma aniquilarás el veneno del nunca es suficiente. Eso es solamente en el video 1 de 3. En el video número 2 descubrirás la conexión entre el modelo TOTE y la dictadura neuroquímica, y dopamina y compañía, que perpetúan tus patrones, y cómo puedes usar a la programación neurolingüística para hackear ese sistema. Esta es una conexión que no vas a estar encontrando en los libros de programación neurolingüística, que toma en cuenta los últimos avances en materia de neurociencia. Y si adquieres el nivel 2 de la membresía, te llevarás este PDF completamente de regalo de 26 páginas con ejercicios para cada uno de los 3 niveles. De esa forma te vas a estar asegurando de que vas a estar pudiendo poner en práctica de la forma más veloz posible más gemas avanzadas que van más allá del video y que solamente encontrarás en el libro de ejercicios. Lo único que tienes que hacer para convertirte en miembro del canal es ingresar a cualquiera de los videos de PNL 2.0 y hacer clic aquí donde dice unirme. Al hacer clic allí podrás ver todo lo que contienen cada uno de los 3 niveles. Cualquier consulta o duda, recuerda, me puedes escribir a hernanvillaroa@pnl2.com.ar. Te agradezco por estar del otro lado y recuerda descargar el PDF con las 7 preguntas que estarás encontrando en el primer comentario de este video.